El señor Anthony Bourdain es un reconocido autor norteamericano y chef. Es reconocido como un chef en fuga. Así le dicen quienes lo conocen, aunque ha sido residente de un reconocidísimo restaurante llamado Brasserie Le Hall, donde fue chef ejecutivo durante muchos años. El chef Anthony Bourdain ha estado en Colombia en una ocasión, estuvo el año pasado alrededor de agosto dando unas conferencias y antes estuvo filmando su serie de televisión Anthony Bourdain sin reservas. Es sin duda un super plan hablar con Anthony Bourdain en la W. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Andrés, dele la bienvenida por favor al chef Tony Bourdain. Anthony, hello, good morning, and thank you for being here with us on W Radio. How are you? Very well, thank you. ¿A dónde lo lleva su aventura culinaria en esta segunda mitad del 2008? Anthony, for this part of the year, second semester 2008, where are your plans taking you? The no reservations plan. To which countries are you going to go? Well, we're going to be airing shows from Uruguay, Tokyo, Egypt, the Southwest United States, and I'm leaving soon to film in Vietnam, the Philippines, and Venice, Italy. Bueno, este semestre estarán pasando programas desde Uruguay, desde Tokio, desde Egipto, desde la costa oeste norteamericana y próximamente arrancará a filmar programas sobre Vietnam y desde Venecia en Italia. Bueno, pues la semana pasada se transmitió en Colombia el programa que él hizo allá. Queremos saber qué impresión se llevó de Colombia después de haber filmado el programa en nuestro país. Anthony, last week in the United States we had the chance to see the show you made about our country, about Colombia. And well, what's your general impression on our country after you came here and you did this show? Well, not just me, but everyone in my crew. We had a really wonderful time. We were really impressed by how beautiful Colombia was, how good the food. People were incredibly generous to us. So I'm really glad that so many Colombians have contacted us to tell us they were really happy with the program. It was important to us to make a show that represented the way we felt about the country, which was very, very positive. Bueno, nos dice que no solo él, sino todas las personas que trabajan con él, su equipo de producción, la gente que lo acompaña durante la realización de este programa se sintió muy a gusto en nuestro país, fueron muy bien atendidos, bienvenidos, y lo más importante, la comida les encantó. Hicieron su mejor esfuerzo por mostrar un programa en el que precisamente se viera eso, que fueron bienvenidos, que la comida les encantó y que se llevaron la mejor imagen de nuestro país. Bueno, la pregunta hoy, Alejandro, que toca hacer de todos los platillos colombianos, ¿cuál fue el que más le gustó? From all the things you tasted here, we said you tasted a whole lot. Which one did you like the most? Would you really recommend? I really enjoyed the sancocho. You know, that's something you know, it's not restaurant food. You know, it's a family thing, and I really like the environment in which you cook and enjoy sancocho. And, you know, it's a good time eating it and a delicious dish. Oh, the morcilla also is very good. Ahí está la morcilla y el sancocho en especial porque dice él es un plato de familia, no es comida de restaurante, es un plato de familia, la forma en que se cocina, en que se comparte este plato en nuestro país fue lo que más le gustó. ¿Sabe qué sancocho se comió? Si era de cola, de espinazo. Do you know what kind of sancocho did you eat? Because there are a whole lot of variety, sort of, say you can eat with fish or with chicken, or some people put the chicken outside. Or where did you eat it? Just to give us an idea. Comunas in Medellin. Mm-hmm. Oh, okay. And, on a rooftop, and there was, I think, beef. It was a mix of beef, corn, potatoes, yeah. And they killed the chicken and put the chicken in at the last minute. Él comió en una comuna de Medellín, de hecho dice que comió en una azotea, tenía carne, papa, y el pollo lo pusieron puro al final. Doctor, pero entonces ahí quedamos volando, porque pudo haber sido un sancocho de rabo con un poquito de pollo. Sancocho es un genérico de una sopa en Colombia a la que se le puede echar todo lo que usted quiera, zapatos, pollo, una corbata. En fin. Son las 9 de la mañana, 12 minutos, es el chef Anthony Bourdain en la W. Bueno,
Yo tuve oportunidad de ver el programa en el Travel Channel recientemente y noté que durante la filmación del mismo programa que él hizo en Colombia y durante el sancocho él prefirió las comunas de Medellín y pues la imagen que se presenta es de mucha camaradería, la imagen de una persona que quería experimentar justamente ese contacto con el público. La pregunta concreta para esta persona es, ¿a él no le dio en ningún momento ningún tipo de miedo del volver a una zona que siempre fue catalogada como la zona roja de un país? Anthony, we're remembering here that part of the show where you're eating the sancocho in the comuna in Medellin, and it's, well, you know, it used to be a not such a nice area, that part. What were your impressions of being there after all the foreign talk about that? What were your impressions of being yourself in there? We were very aware of the history of the neighborhood, and I think that made it all the more impressive. I mean, the thing that impressed us most and touched us most was that what we'd hear from comfortably middle class, fairly wealthy people who talk to us about the way Colombia is now, we would hear exactly the same thing from the very poor who lived in that neighborhood, for instance, in Medellin. You know, they'd had a lot of violent history, but both rich and poor were telling me the same thing, that they were proud to be Colombian, that they were happy with their government in general, that they had seen tremendous improvement in the quality of life, and that they were hopeful about the future. And to hear that from two extremely different areas of society, and to be treated so well by both, that feels good. That doesn't happen a lot as a visitor to a new country, and it was frankly, I was very encouraged, and I came away from the experience feeling hopeful about the whole world. If Medellin can make such headway in solving its problems in such a short period of time, then perhaps there's hope for the rest of us. Bueno, obviamente él estaba muy consciente de la historia del lugar donde estaba, sabían exactamente dónde estaban, él lo tenía absolutamente claro, pero algo que le impresionó a Alejandro es el hecho de estar ahí, y algo que sucede muy pocas veces en países donde él visita por primera vez, y es que la gente, sin distingo de clase social, de posición económica, le decía las mismas cosas acerca de Colombia y en especial de ese sitio de Medellín. Le decía, mire, las cosas han mejorado mucho, estamos contentos con el gobierno que hay actualmente, se ha mejorado, la situación ha mejorado, y él dice, le llama la atención ese hecho, el hecho de que gente de una posición económica buena dé las mismas opiniones que la gente pobre, que la gente pobre está diciendo exactamente lo mismo, que las cosas están mejorando, y todo el mundo tiene esa misma idea, todo el mundo se siente orgulloso de ser colombiano, y a él eso le llamó la atención porque dice sucede muy pocas veces en los países donde uno visita. Anthony, luego de su viaje a Colombia, usted describió a Colombia como una tierra maravillosa para ir de vacaciones. ¿Qué lugares en particular le llamaron la atención para decir esto? Anthony, now putting the kitchen aside, just for tourism, to spend some holidays, you say in your blog we saw you say it's a wonderful land for vacations, but where specifically would you like to maybe come back just to relax a couple of days and be there having some fun in Colombia? I would love to come to Cartagena or Medellin for vacation. I think it would be a wonderful place to bring your family and just, you know, eat, relax. You know, Cartagena, the beaches are beautiful, the old city. I think the mix of influences in the food is really interesting to me. And I just met nice people everywhere I went. So both places we did for the show, I would not hesitate to go for vacation with my family. Bueno, le dice Cartagena, Medellín, ir con su familia, lógicamente las playas de Cartagena, la ciudad vieja, conocer la ciudad, todo, y de hecho dice en cualquier lugar donde fueron, en cualquier lugar en Colombia donde estuvieron, los trataron muy bien, se sintieron bienvenidos y le encantaría pasar unos días de vacaciones en Cartagena. ¿Comió frijoles con garra en Medellín? Anthony, did you have the chance to eat beans with pork? I had a lot of beans and pork, calentao and bandeja paisa, is it? Bandeja paisa. Bandeja paisa, yeah. But did you have the chance to eat it with the, I don't know what it's called, Alejandro. It's bacon. It's bacon. It's pretty much bacon. Oh, Bacon, yes, they put like the feet of the pork inside, cooked. I had a lot. Sí. Did you like it with
the bacon or without the bacon? With bacon. Sí, con Sí, garra. con garra. Chef Anthony Bourdain. Con garra. Natalia, sigue ahí con el chef Anthony Bourdain. Bueno, pues él en este momento se encuentra escribiendo un libro que nos cuente un poquito de esto. Él ya ha escrito 6 libros sobre la gastronomía y las experiencias en los diferentes países que ha visitado. ¿De qué se trata este nuevo libro? Anthony, we know there's a new book coming up. It's your 6th book. You've already written 6 books. What's this one about? I'm writing it now about just how the world of restaurants and cooking has changed in the last 10 or 15 years, and about who's cooking. Not so much about what's cooking, but about who is cooking these days. Trata un poco del mundo de la restaurantería, no tanto de lo que se está cocinando, sino de quién está cocinando en estos días. Hablar un poco de la gente que está en este negocio, de cómo ha ido cambiando la restaurantería en el mundo, y hablar un poco de la gente metida en el negocio de los restaurantes alrededor del mundo. Es muy curioso porque para despedir al chef Bourdain, hablando un poco sobre sus obras publicadas, preguntarle por The Nasty Bits, ¿por qué él le dedicó un libro de cocina a los Ramones? Why did you dedicate a whole book to the Nasty Bits? I mean, it's to the Ramones. It's really, well, makes you think, wonder about it. Why exactly did you decide to do such a thing? Well, 3 of them had died in the year before I wrote the book, and in their memory, they were probably my favorite band in my lifetime, and very important to my worldview, and I wanted to commemorate their passing. Mr. Bourdain, thank you very much for being with us. It's a pleasure always to have you with us and to share with our audience everything that you know about cuisine around the world. Vamos para China, we're going to China, y queremos saber, por supuesto, a dónde tenemos que ir en Beijing a comer obligado. And of course, this radio station is moving on a worldwide broadcast with all the crew to China, and we're going to Beijing, and we want to know what your recommendations are to visit and to eat in Beijing. We eat the roast duck, the famous roast duck, and the pork there. It's fantastic. El pato You're rostizado. gonna love it. There's a lot of good food there. El pato rostizado y Cerdo. el En cerdo. cualquiera de sus preparaciones lo hacen muy bien. Chef Bourdain, best of luck. Take good care. Thank you for being with us once again. Thank you. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.